algunos datos que me parecen bastante reveladores y que también quiero compartir con ustedes. Proyectos priorizados de inversión 2010-2015. Millones de dólares. No vamos a hablar de montos, sino de porcentajes. Minería, 22%. Hidrocarburos, 21%. Educación, 0,9%. Salud, 0,2%. Programa espacial y de comunicación. Programa espacial y de comunicación, 1,4%. ¿Vamos a salir de pobres? ¿Vamos a salir de pobres con el programa espacial? ¿Vamos a salir de pobres reeditando un modelo primario exportador de materias primas, altamente dependiente de la fluctuación de los precios del mercado internacional? Vamos a salir de pobres compitiendo el sector público con el privado en determinados sectores de la economía, tratando de hacerlo mejor y resultando muchísimo peor. En definitiva, vamos a salir de pobres priorizando la inversión en aquellos sectores que debieran ser altamente estratégicos: la educación, la ciencia, la tecnología. Apenas figuran en estos datos. Pero no solo es importante que podamos decidir la censura de la autoridad que administró este ministerio en los últimos 5 años, sino que haya un cambio de política, que cambiemos la política económica, el manejo de la hacienda pública en el país, y lo hagamos de manera responsable, pensando por sobre todas las cosas en cuál es el rol que nos toca jugar. Por tanto, algunos planteamientos que debieran ser la base del cambio de la política y que debieran ser debatidos en el seno de esta Asamblea para que podamos avanzar no solo en la discusión de personas, sino de los planteamientos que éstas en definitiva representan. Primero, hay necesidad de cambiar nuestro modelo primario, exportador, en la economía boliviana. Hay necesidad de desarrollar la producción de sectores no tradicionales para superar la dependencia de los recursos naturales y los precios de las materias primas. Hay necesidad de promover y potenciar las 4 formas de organización económica establecidas en la Constitución Política del Estado: pública, privada, cooperativa y comunitaria. Y no, en definitiva, establecer políticas que compitan o disputen espacios de la economía, además de manera bastante ineficiente, como la distribución de los alimentos. Además, bastante ineficiente. Hay necesidad, compañeros, compañeras, de reorientar el proceso de nacionalización. Porque quisiera que alguien me conteste cómo hemos avanzado en la industrialización de los hidrocarburos, cuántos nuevos mercados hemos generado, cuánto ha crecido la producción de petróleo en el país, cómo hemos desarrollado en definitiva las perspectivas del sector, o si nos hemos dedicado sencillamente a administrar lo que otros hicieron y que durante mucho tiempo criticamos. En el marco de la hacienda pública, primero, establecer un marco institucional transparente en la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del presupuesto general del Estado. Queremos tenerlos a los ministros debatiendo con el pueblo, con los representantes del pueblo boliviano elegidos de manera democrática,
sobre cuál es el estado de la hacienda pública, no después de 5 años, sino como mandaba la anterior Constitución y lo establece la nueva Constitución en cada gestión fiscal. Pero además hay necesidad de discutir los procedimientos sobre los cuales se está llevando el trabajo de formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de los presupuestos. Información velada, información que ha sido manejada al interior del órgano ejecutivo y que ha generado una serie de dudas y suspicacias por la inaccesibilidad a la misma. Presidente, hay necesidad de crear un fondo de estabilización económica. Hay necesidad de que los ingresos del gas, de los que hablamos todo el tiempo, puedan ser sostenibles en el tiempo, puedan servir para aquellos periodos de crisis económica, puedan soportar la fluctuación de los precios del mercado y, en definitiva, establecer un mecanismo que permita una cierta estabilidad al conjunto de la sociedad boliviana en el tiempo. Hay necesidad de revisar el régimen financiero de la Ley Marco de Autonomías, presidente. Hay que revisar el régimen financiero de esta ley. Yo me he permitido traer algunos datos que me parecen bastante reveladores, que pueden ayudar a ver cómo los defectos no solo tienen que ver con la manera en cómo han sido dispuestos los ingresos y los gastos, sino la concentración de los mismos. Tengo un cuadro que establece el ingreso de los gobiernos municipales, gestiones 2008-2010. El promedio es de 5.000 millones de bolivianos. Tengo otro dato. Ingresos, gobiernos departamentales, gestión 2008-2010. El promedio, 5.400 millones de bolivianos. Y sin embargo, los presupuestos superan los 100.000 millones de bolivianos. Entonces, si sumamos 5 más 5 y restamos el resto, resulta que cerca de el 90% del presupuesto está administrado desde la administración central. Esa es la autonomía que tenemos. Esa es la autonomía que tenemos, presidente. Entonces, hay que abrir fuego, hay que abrir el debate parlamentario y hay que discutir seriamente cómo podemos establecer un régimen de distribución simétrica de recursos entre los distintos niveles de gobierno. Por responsabilidad, presidente, no voy a dar un dato, no voy a aventurarme a decir un monto, pero sí un principio: distribución simétrica de los recursos entre los diferentes niveles, o proporcional, si el término está mal empleado. Y por último, presidente, en torno a los planteamientos, reorientar la inversión pública a sectores como la educación, la ciencia y la tecnología. Son propuestas concretas, son propuestas que tienen que ver con la política económica, que tienen que ver con el manejo de la hacienda pública, pero principalmente con cuáles son las prioridades que nosotros estamos asignando en esta coyuntura favorable de ingresos económicos para superar la pobreza, para superar la dependencia económica y para superar, en definitiva, problemas que son de carácter estructural. Presidente, como boliviano, saludo que desde el año 2006 se hayan incrementado los ingresos en este país. Presidente, como boliviano, cuestiono Tiene un minuto, diputado. que se haya